Este día deseo, hermanos, compartirles un mensaje siempre dentro del marco de las promesas. Como ustedes saben, en la palabra de Dios hay promesas implícitas y hay promesas explícitas. Y nosotros podemos también observar que dentro de ambas cosas vamos a ver cómo Dios está con una voluntad que expresó a su pueblo en el pasado, y esa voluntad sigue vigente en el presente. Es la voluntad de que usted y yo seamos bendecidos, porque en Dios reside toda bendición. Y el mensaje tiene que ver precisamente con esa parte reflexiva de lo que Dios es y de lo que nosotros tenemos que hacer, la parte que nos corresponde para poder obtener su bendición. El tema de hoy se titula Dios es primero. ¿Cuántos saben que Dios es primero? Eso no tiene discusión, hermanos. Dios es primero. Nosotros los cristianos hemos aprendido o estamos aprendiendo a entender que Dios es primero. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios de Deuteronomio, capítulo 6, los versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está el punto de partida que Dios ofrecía al pueblo para que el pueblo pudiera gozar de todo el bien. Esto sucedería estando ya dentro de la tierra conquistada o la tierra prometida. Durante el periodo de tiempo en el desierto, usted se dio cuenta por la palabra cómo Dios cuidó en detalle esa condición transitoria del pueblo. Pero el objetivo final era introducirlos en una tierra que de Dios viene la idea, que era una tierra donde fluía leche y miel. Quiere Dios asegurarse, si cabe, de que si en el desierto acudían en confianza a suplicarle su ayuda, que también sucediera cuando entraran a la tierra prometida. Al ingresar a la tierra, ellos iban a darse cuenta de tantas provisiones y construcciones que los que poseían o habitaban esa tierra dejarían. Los campos agrícolas iban a estar con siembra y Dios iba a darles la cosecha. Entonces, el primer tiempo, al ingresar a la tierra, ellos no iban a meter sus manos laboralmente, sino solamente de ir a cortar la cosecha. No iban a afectar sus manos en construcción porque iban a poseer casas. Pero cuando ya ellos se establecieran, entonces ya iban a entrar a la vida rutinaria laboral. Pero cuando ellos pudieran ir experimentando el crecimiento, el desarrollo, el bienestar, Dios quiere asegurarse de que siempre lo considerarían a Él como la razón del éxito, como la razón de todas las cosas que estaban obteniendo, y que no abrigaran en su corazón que por sus esfuerzos, llegaran a obtener orgullo
y que ignoraran que todo comienza con Dios. Y esa reflexión sigue vigente en el tiempo actual, particularmente para nosotros los que nos definimos como pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar, conozcamos o reconozcamos que Dios es primero. Nuestro comienzo o nuestros comienzos fue en Dios. Y ocupo esta palabra: no se ofusque pensando antes de Génesis 1:1. Este es un gran problema en el tiempo de hoy. Hay tanta gente que para afectar la soberanía o la parte revelada de la palabra de Dios en cuanto a Dios y en cuanto a la creación, le ponen una cantidad de tiempo a la tierra, 15 millones, y que están descubriendo animales que datan de tantos millones de años. Y ahí empezamos como a quitar a Dios el espacio que le corresponde y lo ubicamos como alguien que aparece en el tiempo, cuando ya la tierra estaba o existía con tantos años de antelación, como que apareció Dios y no antes de todas estas cosas. Entonces no debemos de ofuscarnos pensando antes de Génesis 1:1. Parta del principio que declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos vayamos antes de Génesis 1:1. Partamos de Génesis 1:1. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comienza con Dios. Por otro lado, añada el momento de la creación nuestra, o sea, la creación humana. Después que Dios hizo tantas cosas en los primeros días, vino y dice en su palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En lo creado anteriormente, fíjese que no pronuncia hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, sino hasta que pensó en crearnos a nosotros. Fue entonces que usa esa palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Por eso es que se dice que el hombre es la corona de la creación. Muy próximos a Dios. Los animales no tienen parentesco con Dios, pero nosotros los humanos tenemos parentesco con Dios. ¿Qué le parece eso? Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, extraordinario es lo siguiente. Fíjese que Dios no hizo al hombre antes de crear un hábitat extraordinario. Alguien dice así: Dios no construyó el palacio solamente, sino que lo construyó y puso todos los elementos necesarios en el palacio para poder ofrecerle al hombre un espacio para habitar cómodamente. ¿Qué le parece? No sé si me está entendiendo. Fíjese que mejor leamos el texto, Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero si usted está observando, en los primeros días creó todas las cosas. Al sexto día crea al hombre, y cuando crea al hombre lo pone como Señor gobernando las cosas creadas anteriormente.
y las pone bajo su dominio y las pone bajo su, digamos, para su hábitat y para su propia alimentación. Solo imagínese ese vasto jardín donde fue puesto, como también su señorío sobre los peces del mar. Esto implica que la voluntad del Señor siempre estuvo y está, que a usted y a su familia no le haga falta nada. Esa es la idea. Yo quiero que el Señor nos ministre y nos despierte en confianza y en fe de que nuestro estado y nuestra condición, independientemente como ésta sea, el Señor la puede cambiar, porque en el principio se muestra su soberana voluntad del bienestar de lo creado, que según se dice es la corona de la creación, y eso somos nosotros. Pero no podemos omitir que hay una transgresión desde el inicio. Y es esa transgresión la que vino a corromper, la que vino a dañar esa relación con Dios, que implicó también dejar de disfrutar en plenitud todas las cosas que en su proyecto y en su plan tenía definido para nosotros. El hombre iba a labrar la tierra, la iba a cuidar, pero no iba a entrar en la fatiga a laborar. Esta apareció cuando ingresó la desobediencia en nuestros primeros padres. Ahora bien, con el correr del tiempo, tantos en la vida han y están pasando estrechez en sus finanzas a causa de esa semilla de desobediencia que se ha heredado de nuestros padres. Ahí cambió la condición. Ahora con dolor Dios tiene que cambiar las cosas, porque el hombre se descuidó en un momento y dejó de ver a Dios y de considerar la palabra que Él había dado a fin de su bienestar. Cuando esta corrupción entonces entró, y lo voy a decir de esta manera, entró la escasez, porque por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. En el plan de Dios no estaba que el hombre muriera, pero esa fue la elección. Ahora, si no permitimos que salga de nuestra voluntad, seguiremos en el mismo estado y lo peor aún, con amenaza de heredarla a nuestra descendencia, que es lo que estoy diciendo. El estado de desobediencia, esa semilla de desobediencia en nuestros padres. Si nosotros no la sacamos de nuestro interior, vamos a seguir en situaciones adversas y vamos a heredarla a nuestros hijos. Yo siempre he dicho que la voluntad de Dios es que nuestra casa cambie la historia nuestra. Es decir, no podemos estar diciendo, pues Dios me crió a mí así y sin duda esto va a heredar mis hijos. Está bien si lo decimos en el tono de que todo lo que hoy representamos es bueno. Entonces nosotros deseamos que a nuestros hijos les suceda mejores condiciones que lo bueno de nosotros en el presente. Tenemos que tener esa proyección. Pero si nuestros padres nos heredaron una semilla de desobediencia, no podemos nosotros seguir abonando para que esa semilla produzca lo contrario, sino que tenemos que renunciar a la desobediencia y volvernos obedientes a lo que Dios ha establecido y nos dice en su palabra. Entonces reaccionemos ya, entendamos que Dios es primero en todas las cosas y no podemos nosotros anteponernos a Él, a sus principios y a su voluntad. Por el contrario, debemos de reconocerlo, debemos de abrazarlo y debemos de ponerlo en el corazón nuestro como un asiento, como un trono donde Él ejerza soberanía. En segundo lugar, debemos saber que Dios es el dueño de todo. Dios es primero y Dios es el dueño de todo y nosotros solamente somos sus administradores. Vean lo que dice el Salmo 50, versículo 10, 11 y 12. Porque mía es toda bestia del bosque
y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo de Él. Está bien por el sistema humano, de gobierno humano. Es necesario que usted inscriba ese bien y que en el Estado dice que eso es suyo. Y eso es correcto. Pero la responsabilidad nuestra es reconocer que nada nos pertenece, que todo le pertenece a Él. Todo lo que lleguemos a obtener, rindámoslo a sus pies y reconozcámoslo a Él como el dueño de todo. Usted y yo nada más somos administradores. Y vea el detalle que el escritor sagrado pone: conozco a todas las aves de los montes. Ya en los días de Jesús dice que tiene hasta contados nuestros. Ya Él ya sabe cuántos se nos han caído, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos tuvimos cuando estábamos por los 30 algunos, verdad? Y ahora ya viene Dios, dice, hoy esta mañana se le cayeron 20, ¿verdad? Y ahí se va reduciendo. Lo que estoy diciéndoles, hermanos, es el control, la soberanía y la capacidad de Dios sobre todo lo creado, y que su pueblo debe reconocer que todo le pertenece. Y como de una manera lapidaria nos dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios creó los cielos y la tierra y delegó en el hombre la administración de esta. Eso nada más lo que hacemos: administrar los recursos de Dios. Y tenemos que ser buenos administradores. Ahí muchos hemos fallado. No hemos sabido administrar los bienes de Dios. No hemos sabido administrar la bondad de Dios. No hemos sido buenos para administrar las riquezas de Dios. Aquello que Él puso en nuestras manos para nuestro gozo, lo hemos empleado muchas veces para cosas ilícitas, para cosas indebidas. El Señor dice: no gastes tu dinero en lo que no es pan. Hablando ahí de aquellas cosas que solamente vienen a ser para un placer, y un placer pasional muchas veces. Porque lo que Dios quiere es que lo que recibamos de parte de Él lo podamos considerar precisamente como un bien a administrar, y que en un momento hemos de dar cuenta de lo que Él puso en nuestras manos para administrar. Por otro lado, es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Él es el dueño, nosotros los administradores, pero Él tiene control de todas las cosas. Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Nada de lo que pasa en el mundo le sorprende a Dios. Todo lo que Él quiere, lo hace. Ahí es donde hay conflicto entre un sector de la raza humana y Dios. Cuando nos dicen: si Dios es bueno, si Dios es generoso, ¿por qué permite tal o cual cosa? ¿Por qué permite esto y lo otro? Y todos estamos de alguna manera en estos días, nos han alarmado tremendamente, ¿no es cierto? Ahí andamos alarmados y media tosecita nos sale y ya estamos pensando quizás ya vino alguien con eso, ¿verdad? Y ahí andamos y así nos tienen, ¿verdad? Entonces dice uno: bueno,
alguien me dijo, pastor, dicen que es un castigo de Dios para los chinos, no sé. Pero ahora ya no está suscrito solo a China, sino que eso ya se expandió, ya está en otros espacios. Y dice ahí, dicen que porque obligaron a las mujeres a abortar un tiempo y que era de ley que no podían tener más de un hijo. ¿Y a cuántos llevaron a la muerte? Bueno, ahí me estaban comentando. Entonces, el castigo de Dios, mire, como sean las cosas, nosotros debemos de entender que no podemos disputar con Dios. Lo que tenemos que hacer es buscar cómo agradarle y humillarnos bajo su poderosa mano y refugiarnos como su pueblo, y como su pueblo nos va a bendecir y nos va a guardar. Y como dijo Spurgeon en un momento, si nosotros tenemos una enfermedad, esa enfermedad es para nuestro bien, que posiblemente sea el medio para trasladarnos al gozo o a la casa que Dios nos ha ido a preparar. O sea que para los hijos de Dios no hay situaciones adversas. Todo lo que proviene o todo lo que viene, nosotros tenemos que considerarlo adecuadamente y decirle: Dios, tú estás en todo, sea bueno o sea malo, reconozco que estás en todo y yo estoy bajo tu soberanía y estoy bajo tu cuidado, porque después de deshecha está mi piel, en mi carne te voy a ver y yo voy a morar contigo por los siglos de los siglos. Eso sucederá en el tiempo de Dios también. En el tiempo de Dios. Entonces, nosotros no somos nosotros quienes disponemos las cosas. Tampoco podemos controlar los eventos de nuestra vida según los propios deseos. Es Dios quien está sentado en su trono y gobierna como Él quiere, porque Él es el dueño de todo. Entonces todo comienza con Dios. En el comienzo Dios puso bien en las manos del ser humano. Dios quiso dar un ejemplo extraordinario, formando un pueblo y volviendo a ofrecer lo que al principio le puso en las manos a Adán. Y ese ofrecimiento está a la disposición nuestra hoy, porque ahora nosotros estamos injertados en el pueblo de Israel y por la sangre de Jesucristo hemos sido constituidos en el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios podemos ir a las promesas de Dios en cuanto a nuestro bienestar y saber que es posible porque somos su pueblo. Además, debemos cambiar nuestras disposiciones con Dios. Todo comienza con Dios. Dios es el dueño de todo y debemos cambiar nuestras disposiciones con Dios. En cuanto a nuestro corazón, el Señor dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. El problema en esto, hermano, es cuando el corazón se rinde en adoración a las cosas. Nosotros ciertamente no es que decimos voy a adorar las cosas, pero está nuestra inclinación a las cosas. Y esto ya es una declaración delante de Dios, que mi corazón tiene esa inclinación a las cosas. Entonces, donde estén vuestras cosas, allí estará también vuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos hacer de la riqueza nuestro Dios. Y ese es el gran problema en el que la raza humana ha caído. Ahora bien, tenemos que llegar a entender que si Dios nos creó, también debemos de aceptar que nuestro corazón le pertenece a Dios. Todo nuestro ser. Y amarás al Señor tu Dios con todo vuestro ser, con toda vuestra alma, con todas vuestras fuerzas. Esa es la premisa que Dios le dio al pueblo de Israel. Si esto ustedes no lo cambian, la garantía de mi presencia y de mi bienestar va a ser con ustedes. En pocas palabras, eso es lo que estaba Dios prometiendo.
Y en Cristo esa promesa se expande y se extiende y llega a nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces debemos entender que nuestro corazón le pertenece a Dios. Esto tiene que ver con nuestro reconocimiento de quién es Él. Usted debe reconocer quién es Él, quién es Dios, qué es Dios para usted, para su vida. Cuando lleguemos o nos aproximemos a ese reconocimiento, parece que vamos a tener mejor estado y mejor condición en nuestro estado de ánimo, en nuestra confianza y en nuestra esperanza. Tiene que ver también con nuestro amor hacia Él, con nuestro servicio hacia Él y con nuestra lealtad hacia Él. Nadie puede servir a dos señores. Elijamos a quién vamos a servir. Pero Josué dijo, yo ya decidí. ¿Qué dijo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya hizo su elección. Ustedes elijan lo que quieran hacer y cómo lo quieran hacer, pero yo ya elegí que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Si esa elección está en nosotros, entonces podemos caminar seguros, podemos caminar confiados en que Dios está gestando algo extraordinario y maravilloso para nuestro propio beneficio. Ahora, en cuanto a nuestras finanzas, me pronuncié al inicio de que todo comienza con Dios. Y reconozco que oír sobre finanzas es un tema sensible para muchos. Fíjense que no fuimos enseñados sobre el origen de nuestros bienes. El materialismo se va desarrollando y se desarrolla de tal manera que llega a poner al hombre como el centro de todas las cosas y que es el que origina todas las cosas. En el hombre no se originan las cosas se originan en Dios y el hombre viene a ser como un receptor o como alguien que hace uso de esos recursos, pero nada nace con nosotros los seres humanos, todo nace con Dios, todo comienza con Dios. Entonces no fuimos enseñados sobre el origen de nuestros bienes, no fuimos enseñados de que desnudos venimos al mundo y que nada nos acompañará en el día de nuestra muerte. Hay gente que tiene esa preocupación. Si posee bienes, el gran problema, y allá por Eclesiastés me parece, se muestra la preocupación. Y cuando yo me muera, ¿qué van a hacer con lo que queda? Es una preocupación. Hay un comentarista que dice que ese rico estaba pensando porque solo una hija tenía. No tenía varones, solo una hija. Así es que el que se casara con ella era el que iba a gozar de todos esos bienes que él dejaba. Y esa era su preocupación. Y podemos decir y pensar, quizás de manera egoísta, ¿quién va a disfrutar de tanto esfuerzo que yo hice? Y hay personas que han pedido o han pensado que vayan al banco y saquen ciertas cantidades y lo pongan en el ataúd porque no soporta dejarle eso a nadie y quiere que le acompañe. Se dice en algún lugar que sucedió eso, que él decía que no se podía morir por el dinero. Entonces, ¿y por qué no te puedes morir? Es que estoy pensando en cuánto queda. No te preocupes, te vamos a poner para que te acompañe en una cantidad. Y le pusieron el ataúd, pero cuando él ya lo llevaban, pues sacaron las cosas, ¿verdad? Y lo pusieron a él en su lugar. Entonces, queridos hermanos, no nos enseñaron que desnudos venimos y sin duda, sin nada vamos a regresar. Porque las riquezas que son para la tierra no tienen cabida en el cielo, hermano. Las riquezas que están en el cielo son tan superiores a las que están en la tierra. Estas de la tierra no tienen acceso a la presencia de Dios, por decirlo así. Por eso no nos acompañan. Además, nos fuimos enseñados de que toda buena dádiva proviene de Dios. No son sus fuerzas, no es su capacidad, no es el cuello que tiene. No. Todo proviene de Dios y eso hay que reconocerlo. Además, nos fuimos enseñados sobre el don de dar.
Solo el don de recibir. ¿Cuántos tienen el don de recibir? Todos tenemos el don de recibir. Y no nos habíamos dado cuenta, y muchos siendo cristianos evangélicos por mucho tiempo, de que dar es un don. Pero ese don no apetece a muchos de nosotros. Pero es un don. Así como usted le pida el don de profecía al Señor, pídale el don de dar también. Así como le pide el don de sabiduría al Señor, pídale el don de dar también. El don de dar no nos enseñaron, no aprendimos. Y por otro lado nos fuimos enseñados que del 100% recibido, la 10ª parte le corresponde a Dios. No fuimos enseñados. Y hay hermanos en las congregaciones que dicen, eso es del Antiguo Testamento. Bueno, yo ya les hablé de que si usted no quiere aplicar asuntos del Antiguo Testamento, pues tampoco busque los beneficios del Antiguo Testamento para usted. Eso es del Antiguo Testamento. Mire, la profecía de que Cristo va a venir, ¿dónde estaba? En el Antiguo Testamento. Y siendo el Antiguo Testamento, amamos a Cristo. ¿Cuántos amamos a Cristo? Y siendo el Antiguo Testamento, lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Pero no nos enseñaron. Y por eso ahora tenemos problemas. Cuando se trata de, digamos, de dar un diezmo de $1, no nos es problema. Pero cuando ya se trata de $100, ya no hallamos cómo hacer. Como dijo alguien, corcoveamos un buen tiempo, ¿verdad? Y no, es que 100 son 100, ¿verdad? Hermano, usted nada más es administrador y todo proviene de Dios. Y que estas son formas y recursos que Dios mostró para nuestro beneficio al final. No fuimos enseñados para consagrar los diezmos. Que consagrar los diezmos es como hacer uso de una llave para abrir las ventanas de los cielos. Yo creo que Dios sigue abriendo ventanas en los cielos cuando damos nuestros diezmos a Él. Es una llave que Dios ha puesto en nuestra mano. Y conforme Dios nos bendice, así debemos de responder. Y cuando respondemos adecuadamente, pues Dios aparece nuevamente. Y así ha sido el transcurso del tiempo. Y yo quiero proyectarles también de que nuestra fidelidad va a bendecir en nuestra descendencia. Y yo estoy aferrado en eso, y yo bendigo a mis hijos y a mis nietos. Ayer Edwin subió una foto del 7º. Bueno, no me gustó que dijera la Mary, no se parece a nosotros. Pero miren, aunque no se parezca a nosotros, pero es el 7º, hermano, y qué hermoso se ve el muchacho. 3 años va a cumplir, hermano. Y mire, hermano, ya usted conoce mi historia. Y ese muchacho ya fue ya viajó a Francia, fíjese. Y yo ni a Cujucuyo había podido ir a esa edad, y ya fue a Francia. Hermano, yo no sé dónde quiere ver usted su descendencia. ¿Usted la quiere ver bien? No me convenció el amén. ¿Quiere ver bien a su descendencia? Seamos fieles a Dios. Hermano, no dejemos de hacer lo que nos corresponde. Acuérdese, ya le dije que esa semilla de desobediencia es la razón, es la causa de la condición de la raza humana, de verse en la miseria, de verse en extrema necesidad. Porque Dios no nos puso en este hábitat en condiciones desfavorables. El hombre se ha encargado de hacer que las cosas se vean desfavorables. Pero si usted está y yo estoy tomado de la mano del Señor, Él va a cambiar la historia y Él va a cambiar las cosas. Siempre ha habido un remanente protegido de parte de Dios. Y yo le animo a que usted sea parte de ese remanente en medio de la crisis, en medio del problema que esté representado en nuestra sociedad. Debemos reconocer que Él es quien permite hacer las riquezas, producir bienes. Al pueblo de Israel le hizo ver que era algo que no debía olvidar, Deuteronomios 8:17.
y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para producir. Él te da el poder para obtener lo que obtienes. No son capacidades, no son fuerzas simplemente, no son destrezas simplemente, no son habilidades simplemente. Esas son herramientas puestas en nuestras manos para hacer uso y atraer la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Sí, tenemos que ser diligentes, hermanos. Dios da el poder para hacer riqueza, pero hay que tener diligencia. Hay que hacer las cosas que nos corresponde hacer. Hoy en estos días que ha estado un poco frío en la mañana, ¿cuántos no han querido levantarse luego? Y dicen, no, es que no puedo levantar, hay que disfrutar esto. Y la hora de entrada, pues, al trabajo. Sí, hay que ser responsables. En todo lo que tenemos que hacer hay que ser responsable. Es la forma en que Dios ha establecido para que usted y yo seamos bendecidos y seamos prosperados. Escuchen lo siguiente: el que se enorgullece de sus logros ha de estar listo para escuchar la sentencia en la parábola. Una vez más, el que se enorgullece de sus logros ha de estar listo para escuchar la sentencia en la parábola. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué silencio me brindaron, hermano. No hay razón para llenarnos de orgullo, es para dar gracias a Él. Porque Él es el que le ha dado inteligencia, Él le ha dado formas, Él le ha abierto camino y Él le ha conducido, y ahora usted puede disfrutar y deleitarse del bien que Dios ha puesto en sus manos. Por otro lado, debemos reconocer que de lo que recibimos, lo primero le pertenece a Él. Esta acción garantiza, resguarda, protege el resto. Para concluir, la obediencia no es fácil. Usted como hijo se ha dado cuenta en cuánto grado de desobediencia cayó ante sus padres. Ahora la está pagando. Ahora son sus hijos los que no le obedecen o no nos obedecen. Y nos sentimos mal porque nuestros hijos no nos obedecen. Y nos gusta cuando nuestros hijos nos obedecen. Pues pensemos en que Dios es nuestro Padre y Él pide obediencia. Y esta obediencia se traduce en bien, en bienestar para cada uno de nosotros. La obediencia entonces va a traernos, nos va a introducir en la generosidad. Y la generosidad nos va a llevar a abundancia. Entonces la tesis del mensaje es: expulsemos la semilla que nos trae crisis e introduzcamos el factor obediencia que nos va a traer bendición. Este tiempo puede ir, hermano, de mal en peor, pero Dios no cambia. Dios no envejece, Dios no cambia en nada. Y si Él nos dio su palabra, creámosla, afinquémonos en ella y adorémosle y demos gracias por su buena voluntad. Todo comienza con Dios. Todo le pertenece a Dios. Y cambiemos nuestras disposiciones para con Dios y todo va a ser diferente en nuestra vida. Padre, te adoramos. Te damos gracias porque de alguna manera, Señor, tú nos llevas o nos has llevado al entendimiento. Nosotros fuimos creados, no somos el creador. Nosotros somos dependientes. Nosotros nada más, Señor, estamos
recibiendo lo que tú en tu voluntad pones en nuestras manos. Pero tú quieres, Señor, sacarnos de eso común a una posición de privilegio. Y como hijos tenemos esa dicha, que todo el bien tuyo está a nuestra disposición, y ayúdanos a tener una actitud de obediencia para ser beneficiados con lo que produce precisamente de tu parte el que nosotros te obedezcamos. Te pido, Señor, que corones de bien a nuestras familias aquí representadas. Te pido, Señor, que nos veas con agrado. Te pido, Señor, que abras los cielos. Y te pido, Señor, que cambies la condición de este momento en la vida de mis hermanos y comparezcas o aparezcas de una manera extraordinaria, diciéndonos a todos por igual: yo estoy contigo, no te he dejado, no he dejado de pensar en mis promesas, las que tú estás abrazando y en las que tú estás confiando. Yo estoy contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ello.